Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es poder llegar hasta sus hogares, hasta tu móvil, a través de cualquier medio, ya que cada reflexión que me toca expresar todas las mañanas está poniéndose en YouTube. Lo puedes escuchar también a través del Facebook. Saben, esta mañana me levantaba alrededor de las 4 de la mañana para hablar con Dios y ahora expresar de lo que es una porción de su palabra. Hoy el título del mensaje es Sin fe es imposible. Y para eso yo les leo en Hebreos capítulo 11, versículo 8, donde el apóstol Pablo menciona así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mis amigos, yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a mudarte a un lugar desconocido si Dios te lo pidiera? Qué diferente es cuando tú y yo venimos por primera vez a este país. Veníamos confiando en alguien que nos venía dirigiendo, que conocía el camino. Y tú tienes tu experiencia si estás en este país de los Estados Unidos, o si has cruzado de Centroamérica a México. Pero Abraham era distinto. Tú tienes la idea de regresar a tu tierra. Abraham estaba juntando todas sus pertenencias para salir de su ciudad. La gente tal vez le preguntaba: ¿te estás mudando, Abraham? Y sin duda alguna, esta era la respuesta de Abraham. Dios me ha pedido que deje mis tierras, mis parientes y la casa donde vivo, pero realmente no sé a dónde voy. Quizá esto era la respuesta de Abraham. Algunas personas creían que Abraham se estaba volviendo loco. Y yo les pregunto, mis amigos, ¿por qué Abraham se estaba yendo sin saber a dónde iba? Nada menos que la cita bíblica en el versículo 8 de Hebreos 11 dice: por fe. Nada menos que por fe. ¿Qué es fe? Es confianza en Dios. Los diccionarios dicen que fe es seguridad, confianza de que una cosa es cierta. Cuando tú estás viendo a una persona, por ejemplo, el novio cuando viene a este país de los Estados Unidos, deja a la novia, a su patria y promete regresar, ella confía. Alguien está mencionando verbalmente. Y, ¿saben? Aquí Abraham era un poco diferente. Las personas no habían visto a Dios. Solo Abraham había escuchado la voz de Dios y que le mencionaba que fuese a otro lugar. Las escrituras definen la fe de esta manera. La versión Reina Valera dice: la fe es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Ahora bien, la fe es firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, dice otra versión. Saben, cuando tenemos fe, nos libramos de creer en ideas erróneas, que en nuestros días se consideran científicas y que se enseñan como verdades, aunque solamente son teorías, o sea, algo que no se puede demostrar. A veces tú confías en Dios de manera plena, lees todos los días. Y hay personas en tu trabajo que te hacen creer que lo que están diciendo es una realidad. No sé si a ti te ha pasado, cuando tú apenas comienzas a conocer el mensaje de salvación. Saben, yo he conocido jóvenes, apenas están entrando y son tratados de una manera como que si fueran ignorantes, como que si estuviera malo de lo que ellos están comenzando a creer. Y las personas se burlan de esos jóvenes, de esas personas y caen en sus redes y se carcajean. Saben, mis amigos, que esas personas no se están burlando de los cristianos, se están burlando de Dios, se están burlando de Cristo directamente. Pero uno tiene
que tener la seguridad. Cuando la persona ya está madura, escucha, opina, pero cuando ve que las cosas o las personas tratan de agredir más o de oponerse más, callas, pero estás seguro de lo que tú crees, de la confianza de lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, en mi trabajo hay personas que me dicen que no tengo que usar la palabra de Dios, tengo que dar mi propia opinión. Entonces yo le mencionaba a uno de mis compañeros, a Cristian, yo le decía, yo no puedo, de manera personal yo le decía a él, yo no puedo decir esto es así, solo a través de la Biblia. Porque sin la Biblia yo no pudiera hablar con certeza de las cosas que yo creo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben? Yo quiero en esta mañana saludar a Cristian. Cristian es un compañero de trabajo. Y él amablemente escucha cada reflexión. ¿Saben? Yo les pregunto esta mañana, ¿contra qué dos suposiciones modernas nos previene la fe? En primer lugar, en contra del ateísmo. Los ateos no creen en Dios porque dicen que a Dios nadie lo ha visto. También afirman que nadie puede demostrar que Dios existe. Pero yo les pregunto, ¿cómo se llega a creer en Dios aunque nunca lo hemos visto? Hebreos 11:6, 2 versículos antes, dice así, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, ¿tú crees en Dios? Ve a Él en oración. Confía en su palabra. Aunque las personas te digan todo lo contrario, empiezan a decirte, pero tú estás leyendo. No hay duda. La versión Valera dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Dios existe y que recompensa a quien lo busca. Mas, sin embargo, el evolucionismo habla de esta manera. Los evolucionistas creen que el universo, el mundo, los animales y los hombres no fueron creados por Dios. La evolución enseña que el universo y los mundos se crearon por una gran explosión, que los animales se formaron del agua y que los hombres y los monos venimos de un mismo antecesor común. Por eso yo escuchaba a un pastor predicar y decía, sin duda alguna, cuando tú vas al zoológico, ahí pudiste ver a tu abuelita, ¿verdad? Un gorila, un mono gigante. Pero no es verdad. ¿Cómo aceptamos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios y que las cosas que se ven fueron creadas de lo que no se veía? La respuesta se encuentra en el versículo 3 de Hebreos 11 y dice, por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve, fue hecho de cosas no visibles. ¿Saben? Amigos, que la ciencia moderna en general da por sentado que la evolución es un hecho. Sin embargo, ni la ciencia, ni la evolución, ni la creación pueden ser comprobadas en un laboratorio de ciencias. Ambas tienen que aceptarse por fe. Aunque la creación se acepta solo por fe, hay suficientes evidencia de Dios como creador de tal manera que nadie se excuse. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quieres oponerte en contra de Dios, mis amigos? ¿Cómo es posible? Otro error es creer en Dios, pero tener un concepto equivocado de Él. Las Escrituras enseñan que existe un Dios. En Efesios 4:6 menciona que Él es el creador. Él está sobre todas las cosas, pero está constituido por 3 personas conocidas como la Trinidad. Sin embargo, algunos cristianos enseñan que solo es una persona y otros dicen que solamente son 2. La palabra Trinidad, mis amigos, no lo vas a encontrar en la Biblia, pero en nuestro español se entiende y en cualquier idioma que son tres en uno.
En este caso Dios, ¿verdad? Tres personas en uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Con estos nombres se identifican las personas que constituyen a un solo Dios. Por ejemplo, algunas citas que tenemos aquí, San Juan 6:27 habla de esto. Primera de Juan 5:20 y Hechos 5:3 y 4. Si quieres puedes poner tu dedo sobre tu pantalla y detenerte un poco y buscar y confirmar acerca de este tema. Probablemente muchos no tengamos problemas con relación a estas teorías o conceptos erróneos que se relacionan con la fe. Pero, sin embargo, tal vez nuestro problema de fe podría ser diferente. Actualmente, mucha gente sufre de ansiedad y de muchas preocupaciones. También en el tiempo de Cristo la gente vivía muy ansiosa. Sus principales preocupaciones eran el vestido y la comida. Ahora tal vez la gente se preocupa y se enferma por otras razones. A veces tú estás trabajando al lado de una persona, pero realmente no te das cuenta, no sabes lo que esa persona está sufriendo. Hay personas que sufren terriblemente. ¿Quiénes dijo Jesús que sufren de afán y ansiedad? San Mateo 6:30. Ahí encontramos la respuesta a esta pregunta. Y dice, pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Saben, a veces nosotros sufrimos porque no tenemos fe en un Dios poderoso. Un hombre le dijo a Jesús, Señor, creo, pero todavía tengo dudas. Ayúdame a creer. Considero que eso debería ser nuestra oración. Hay un medio que Dios utiliza para aumentar nuestra fe. En Romanos 10:17 lo encontramos. Que es buscarlo a través del estudio de la palabra de Dios. Mis amigos, es importante que creamos en Dios, porque a veces nosotros sufrimos, porque no podemos confiar en Dios. Muchas personas dicen, yo no puedo buscarlo a Dios todas las mañanas, quisiera tener ese buen hábito de hacerlo. Pero yo les he dicho que tratemos, que de tal manera que se convierta en algo hermoso de encuentro con Dios todos los días. Qué alegría es encontrar personas con deseos de aprender. Pero también es muy triste cuando encuentras personas que solamente te atacan, opinan, sin tener nada más, un concepto claro de lo que es el tema que están tratando de expresar. A mí me ha tocado encontrar personas que se oponen. Trato de callar, pero yo solo soy seguro de lo que leo en la palabra de Dios, de la cual nos inspira confianza. Saben, hay personas que consultan realmente, consultan a Dios en oración, consultan a través de la palabra de Dios, escuchan a Dios, escuchan la voz de Dios leyendo de su palabra. He tenido la oportunidad de estudiar con muchas personas de la Biblia y yo les pregunto, ¿crees que realmente eso es así? ¿Por qué lo crees? Ellos dicen, no, porque lo estoy leyendo, lo estoy escuchando y usted está leyendo las citas bíblicas, ahora sí no puedo refutar de esto. Pero hay personas que solo repiten de lo que su líder expresa. Hay ciertos temas que ellos solamente se van al texto, pero no quieren leer más allá, ni quieren leer 5 o 10 citas antes para confirmar de qué tema, de lo que Dios está tratando de decir. Por ejemplo, cuando vamos a Hechos 10, es un tema que mucha gente menciona y lo trata de interpretar como lo ha escuchado, pero no es una realidad cuando uno lee realmente ese capítulo. Lee el capítulo 10 de Hechos y podrás identificarte de qué estoy hablando. Yo te pregunto, para meditar y tomar una decisión esta mañana, ¿es posible creer en Dios sin tener fe? ¿Cuál es tu respuesta? Saben, amigos, yo te pregunto además, ¿crees que las Sagradas Escrituras pueden ayudarte a tener más fe? Claro que sí. Esto es una realidad. La palabra de Dios lo menciona. ¿Por qué Dios espera que creamos en Él aunque no lo podamos ver? Escuchando su palabra, leyendo de ella.
yendo a Dios en oración. Dios responde, mis amigos. No te opongas a lo que su palabra dice. Solo vea en oración, lee de su palabra, entrégate todos los días en un espacio, en un tiempo de relación con Dios, y tu vida va a ir transformándose. De tal manera que hay cosas que tal vez tú no puedes abandonar y Dios te ayudará con certeza. Te lo puedo asegurar. Que Dios te bendiga, que tengas un buen provecho en este desayuno y que tengas un lindo día. Muchas gracias.